Hay un tipo de fuerza mental que hace que una persona sea inquebrantable. Hoy entenderás cómo los guerreros japoneses del siglo XV desarrollaron esta habilidad y cómo es posible construir esta misma resistencia a partir de ahora. ¿Has conocido a alguien que nunca se queja, enfrenta el rechazo sin dudarlo, recibe críticas sin defenderse y entra en cualquier entorno con una confianza que parece natural? Mientras otros ponen excusas para justificar sus limitaciones o se desmoronan bajo presión, esta persona se mantiene firme. ¿Y qué suele decir la gente? Que tuvo suerte. Eso no enfrenta los mismos problemas. ¿Quién nació diferente? Pero lo cierto es que muy pocos están dispuestos a afrontar el precio real de esta fortaleza. La mayoría mira el costo y se da por vencido. Quieren el resultado, pero no están dispuestos a pagar por ello. En el Japón feudal, existía un grupo de guerreros llamados samuráis, que crearon un método de entrenamiento tan poderoso que transformaba a los hombres comunes y corrientes en leyendas inquebrantables. Si sigues este contenido sabrás que me fascina la filosofía de estos guerreros. Hoy voy a revelar su secreto. No las técnicas de combate, sino el sistema interno que utilizaron para forjar una mente que el miedo no podía penetrar. Antes de morir, uno de estos guerreros resumió todo el método en una sola palabra, Fudoshin. La mente inmóvil. La mente que nada puede sacudir. Y dentro de este concepto se encuentra el mapa exacto para convertirse en alguien a quien nada es capaz de desestabilizar. Pero hay un detalle importante, este método no tiene nada que ver con pensamientos, afirmaciones o visualizaciones positivas. Se trata de exposición. Estos guerreros no construyeron su armadura mental evitando las dificultades. Lo construyeron buscando, a propósito, exactamente lo que más les asustaba. Antes de explicarte cómo funciona este sistema en la práctica, te pido que te suscribas al canal, le des me gusta al vídeo y comentes, ¿cuál es la situación que más afecta tu tranquilidad? Esto ayuda a que el contenido llegue a más personas. Además, me encanta leer los comentarios e interactuar contigo. Muchas gracias por su atención. Ahora, volviendo al tema. La historia que voy a contar comienza con una mujer llamada Sofía, de 28 años, gerente de marketing en una gran ciudad. Inteligente, ambiciosa y dedicada, pero había algo que la destruía por dentro. No era una debilidad física, sino mental. Cada crítica del jefe parecía un ataque personal. Cada conversación difícil le revolvía el estómago. Cualquier conflicto la hacía querer desaparecer. Pasó noches sin dormir, reviviendo discusiones, imaginando lo que debería haber dicho, atormentándose con situaciones que nunca sucederían. El patrón siempre fue el mismo, algo la trastornó, perdió el equilibrio emocional y tardó días en recuperarse. Un duro correo electrónico de un cliente arruinó su semana. Un comentario pasivo-agresivo de un colega resonó en su mente durante horas. Ella siempre estaba reaccionando, siempre defendiéndose, siempre agotada. Y no fue solo en el trabajo. En la relación, no podía lidiar con los desacuerdos. Cada crítica de su novio la hacía cerrarse por completo o explotar de ira. No hubo término medio. O era una víctima o era una tirana. Nunca alguien capaz de mantener la calma y resolver el asunto. Sus amigos empezaron a evitar conversaciones serias con ella. Eres muy sensible, dijeron. Tómalo todo para ti. Y tenían razón. Hizo esto porque no tenía protección emocional. Cualquier palabra la golpeaba. Cualquier situación la desestabilizaría. Hasta que un día pasó algo y lo cambió todo. Sofía estaba en una reunión presentando un proyecto en el que había trabajado durante 3 meses. En medio de la presentación, el jefe la interrumpió y dijo, delante de todos, esto está completamente fuera de lugar. ¿Leíste siquiera el informe? La habitación quedó en silencio. Sofía sintió que le ardía la cara. Las manos temblaban. La garganta se cerró. No podía hablar. No podía pensar. Ella se quedó allí, paralizada, mientras todos miraban. Salió de la reunión, fue al baño y lloró durante 20 minutos. Cuando regresó, tomó una decisión. Estaba cansado de ser esa persona. Harto de alguien a quien un simple comentario podría destruir. Cansado de ser frágil. Esa noche empezó a investigar. ¿Cómo se desarrolla la fortaleza mental?
¿Cómo volverse irrompible? Fue entonces cuando descubrió el concepto samurái de Fudoshin. El principio del malestar deliberado. Lo primero que Sofía supo sobre Fudoshin iba completamente en contra de todo lo que había oído sobre salud mental. La psicología moderna dice, evita tus factores desencadenantes, crea espacios seguros, protege tu paz. El samurái decía todo lo contrario, busca el malestar, exponte a lo que temes, entrena donde más duele. Leyó sobre cómo los samuráis meditaban bajo cascadas heladas. Cómo se sentaban en zazen durante horas, hasta que sus piernas se entumecieron y sus mentes rogaban moverse. Cómo se pusieron deliberadamente en situaciones que pusieron a prueba su compostura. La filosofía era simple e implacable. No puedes construir armaduras sin recibir golpes. La resiliencia emocional no se puede desarrollar evitando los desafíos emocionales. Cada vez que huyes del malestar, te estás entrenando para ser más débil. Cada vez que lo enfrentas, estás entrenando para ser más fuerte. Sofía se dio cuenta de que llevaba años haciendo exactamente lo contrario. Siempre que algo le molestaba, lo evitaba. ¿Conversación difícil? Envió un correo electrónico. ¿Conflicto? Se alejó. ¿Crítica? Él ya se estaba defendiendo en el mismo momento. Sin darme cuenta, me estaba entrenando para ser frágil. Entonces, decidió hacer lo que hacían los samuráis, buscar deliberadamente situaciones que sacudieran su tranquilidad. Todo empezó con algo pequeño pero aterrador. Todas las mañanas, antes del trabajo, grababa un vídeo de 60 segundos en el que aparecía hablando. Luego miré. Parece sencillo, pero para Sofía fue un calvario. Odiaba verse a sí mismo en la pantalla, odiaba escuchar su propia voz. Cada vídeo la hacía estremecerse de vergüenza. Aún así, persistió. El primer día apenas podía controlarse. El quinto notó sus tics en el habla. Al 10º, empezó a notar cómo evitaba el contacto visual. Para el día 20, pude verlo sin esa sensación visceral de malestar. Algo estaba cambiando. La carga emocional disminuyó. No es que de repente hayas empezado a disfrutar de verte ante la cámara. Es solo que el malestar ya no la controla. Ella se expuso tantas veces que él perdió su poder. Este es el primer principio de Fudoshin, la exposición repetida al malestar desensibiliza el sistema nervioso. Lo que alguna vez provocó pánico se vuelve neutral, no evitándolo, sino enfrentándolo. La práctica de la purificación. Al 30º día, Sofía estaba lista para algo más difícil. Había leído sobre un antiguo ritual samurái llamado misogi. Originalmente, era una ceremonia de purificación. Tartamudeó. Olvidaste parte de la historia. Estuvo en silencio durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Pero no entró en pánico. Respiró hondo, como había entrenado, y continuó. El público no se dio cuenta del error o, si lo hizo, no le importó. Al final aplaudieron. Lo que Sofía había hecho no era solo enfrentarse al miedo. Era algo más profundo, había desmantelado la ilusión de que el control era necesario. Los samuráis lo sabían. Sugio no se trataba de superar el malestar, sino de aprender a bailar con él. El fracaso no fue lo opuesto al éxito, era parte del camino. Cada error, cada vacilación, cada momento de vulnerabilidad era un ladrillo en la construcción de una mente inquebrantable. Durante los días siguientes, Sofía notó un cambio sutil pero transformador. Antes vivía en un estado de alerta constante, como si siempre estuviera esperando el próximo ataque, una crítica, una mirada de juicio, un fracaso. Ahora observaba esos momentos con curiosidad, casi como si fueran experimentos. El miedo seguía ahí, pero no la dominaba. Era como si hubiera aprendido a mirarlo de lejos, sin dejarse tragar. Un neurocientífico de la Universidad de Kioto explica que este fenómeno es el resultado de la reestructuración del cerebro. Cuando nos exponemos repetidamente a situaciones que antes nos paralizaban, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales. La amígdala, la parte responsable del miedo y de la respuesta de lucha o huida, deja de dispararse con tanta intensidad. En su lugar, toma el relevo la corteza prefrontal, asociada con la razón y el autocontrol. No es que el miedo desaparezca, es que deja de ser el protagonista de la historia. Sofía empezó a aplicar esta lógica a otros ámbitos de su vida. En el trabajo,
En lugar de evitar reuniones difíciles, las buscaba. En conversaciones personales, en lugar de guardar silencio para evitar fricciones, expresaba sus opiniones, incluso cuando sabía que podrían desagradarle. No fue un cambio de personalidad, sino de estrategia. Dejó de correr por la incomodidad y comenzó a usarlo como combustible. Al 100º día, se dio cuenta de algo sorprendente: Fudosin no era un estado de calma permanente, sino la capacidad de volver a él rápidamente. No se trataba de no sentir nunca miedo, sino de no dejar que éste dictara tus acciones. Los samuráis llamaban a esto Zanshin, atención plena, el estado de alerta relajado. Era como estar en un barco en aguas turbulentas, balancearse era inevitable, pero hundirse no. Sofía miró hacia atrás y se dio cuenta de que en los primeros días cada pequeño paso había sido una batalla. Ahora, los mismos desafíos que una vez la paralizaron apenas la hicieron parpadear. No porque se hubiera vuelto invencible, sino porque había aprendido el arte de no resistir. La incomodidad seguía apareciendo, pero ya no la combatía. Lo dejó pasar, como una ola que rompe en la playa y se disuelve. Y por primera vez comprendió el verdadero significado de la palabra purificación. No se trataba de deshacerse de las impurezas, sino de transformarlas en algo útil. El miedo, la vergüenza, la inseguridad, todo ello todavía existía. Pero ahora, en lugar de ser obstáculos, eran herramientas. Cada vez que los enfrentaba, se hacía un poco más fuerte. No porque los hubiera derrotado, sino porque había dejado de temerles. Radical, dejó de medir su propio progreso. Ya no hubo comparaciones con la Sofía de antes, ni listas de logros, ni siquiera la satisfacción de notar cómo las cosas habían cambiado. Ella simplemente lo era. Y cuando dejó de lado la necesidad de validar su evolución, sucedió algo curioso: la presión interna desapareció. Si antes practicaba la compostura para demostrarse algo a sí misma o a los demás, ahora lo hacía porque era parte de lo que se había convertido. Las duchas frías ya no eran una prueba de resistencia, sino un ritual de presencia. El corte emocional no era una técnica para evitar arrebatos, sino una forma de honrar tus límites. Incluso el vídeo diario de 1 minuto pasó de ser una herramienta de autoanálisis a convertirse en un espejo, sin prejuicios, donde observaba no lo que había mejorado, sino lo que había en ese momento. Los samuráis llamaban a esto Mushin, la mente sin apegos. No se trata de no sentir, sino de no aferrarte a lo que sientes. Sofía se dio cuenta de que, a lo largo de su viaje, había confundido control con falta de emoción. Pero la verdadera fuerza no está en no sentir miedo, ira o inseguridad, sino en no permitir que estas emociones dicten tus acciones. Ella no era una roca inamovible, era un río que fluía, llevando consigo todo lo que encontraba en el camino, sin resistencia. Y fue entonces cuando la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. En el 9º mes se enfrentó a la situación que, en otro momento, habría sido su punto de quiebre: la traición. Alguien en quien confiaba profundamente la utilizó para su propio beneficio, dejándola expuesta y vulnerable. En los viejos tiempos, esto la habría destruido. Se habría hundido en la autocrítica, preguntándose dónde se equivocó, cómo no se había dado cuenta, por qué siempre atraía a gente así. Pero esta vez sucedió algo diferente. Sintió el dolor, agudo, real, innegable. Y en lugar de luchar contra ello, lo dejó existir. No como enemigo, sino como visitante. Lo observó con curiosidad, como si fuera un fenómeno natural. Ah, eso es triste. Esto es decepción. Ese es el peso de haber confiado. Y al hacerlo, se dio cuenta de que el dolor no la definía. Ella era más grande que la emoción pasajera. No necesitaba perdonar, ni olvidar, ni siquiera reaccionar. Simplemente mantente firme, sin prisas. Los samuráis entendieron que la verdadera victoria no consiste en nunca resultar herido, sino en no permitir que la herida te paralice. Sofía no se volvió invulnerable, se volvió resistente. Y la resiliencia no es la ausencia de cicatrices, es la capacidad de seguir avanzando, incluso con ellos. Con el tiempo, las personas que lo rodeaban dejaron de evitar su presencia. No porque ella hubiera cambiado su forma de ser, sino porque habían cambiado su percepción. Su calma ya no era una amenaza, fue una invitación. Un recordatorio silencioso de que era posible vivir de otra manera. Y poco a poco, algunos empezaron a preguntar: ¿cómo se hace eso?
ella siempre respondía de la misma manera: no lo hago. Simplemente no dejo que nada me detenga. Y aunque parecía simple, fue lo más difícil que había aprendido en mi vida. Porque al final del día, el viaje no se trataba de volverse inquebrantable. Se trataba de aprender a doblarse sin romperse. Duchas, carreras largas o ayuno. Otros días era emotivo, conversaciones difíciles, decisiones impopulares o simplemente permanecer en silencio cuando el impulso era reaccionar. Había días en los que la disciplina parecía una carga, pero ella ya sabía que esos eran los momentos en los que más era necesario forjar el acero. No se trataba de disfrutar el proceso, sino de confiar en él. Sofía se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en no debilitarse nunca, sino en saber que, incluso cuando se debilitaba, aún podía levantarse de nuevo. Los samuráis llamaban a esto Fudoshin, la mente inmóvil, que no tiembla ni siquiera ante el fracaso. No era ausencia de miedo, sino capacidad de actuar a pesar de él. Y esto solo se consiguió a través de la repetición, de la exposición constante al malestar, hasta que dejó de ser un enemigo y se convirtió en un elemento más de la vida. También aprendió que la armadura mental no era una barrera entre ella y el mundo, sino una lente que le permitía verlo con mayor claridad. Cuando dejó de reaccionar reflexivamente, empezó a responder con intención. Cuando dejó de buscar validación, empezó a actuar según sus propios valores. Y cuando aceptó que la soledad era parte del precio, descubrió que no estaba sola, era libre. Había una nueva quietud en su vida, una especie de paz que no dependía de las circunstancias. No era una felicidad constante, ni la ausencia de dolor, sino una profunda confianza en que, pasara lo que pasara, ella lo manejaría. Y eso, más que cualquier técnica o disciplina, era lo que la hacía verdaderamente fuerte. Sofía ya no se veía a sí misma como una guerrera en entrenamiento. Ella era, sencillamente, alguien que vivía según lo que creía. Y, curiosamente, cuanto menos intentaba demostrar algo, más atraídas por su presencia las personas que lo rodeaban. No porque fuera perfecta, sino porque, por primera vez, parecía completa. No había máscaras, ni papeles que desempeñar, ni necesidad de impresionar. Solo estaba ella, imperfecta, en constante evolución y sobre todo, real. Con el tiempo, incluso quienes antes la juzgaban empezaron a hacer preguntas. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque, al vivir de forma tan auténtica, los invitó a hacer lo mismo. Y así, sin quererlo, Sofía se convirtió en lo que siempre quiso ser, un espejo. No para reflejar sus propios logros, sino para mostrar a los demás lo que ya llevaban dentro de sí. Sofía ahora entendió que crecer nunca se trataba de grandes gestos o momentos épicos. Se trataba de la suma silenciosa de pequeñas elecciones, repetidas día tras día. La exposición al malestar, los ejercicios extenuantes, el ayuno, al principio todo parecía físico. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera batalla era otra: conversaciones difíciles, hablar en público, enfrentar miedos que antes la paralizaban. Siempre había algo, porque había aprendido la última lección: la comodidad es enemiga de la capacidad. Cada día que pasamos en la zona segura es un día de debilitamiento. No dramáticamente, pero sí casi imperceptiblemente. Como la erosión de una roca por el viento, es el pequeño desgaste que, con el tiempo, se acumula. Los samuráis entrenaban diariamente no porque la guerra pudiera llegar mañana, sino porque el entrenamiento de hoy preservaba la fuerza de ayer. En el momento en que cesa el entrenamiento, comienza la decadencia. Esto se aplica a los músculos, las habilidades y, sobre todo, la resiliencia mental. La gente le preguntaba a Sofía cómo se había vuelto tan fuerte. Ella sonrió y respondió: no soy fuerte. Solo practico sentirme incómoda todos los días. Esto los confundió. Preferían creer que tenía algún don especial, alguna ventaja genética, alguna suerte extraordinaria. Porque si ella fuera como ellos, tendrían que admitir que podrían hacer lo mismo. Y esta admisión es aterradora, elimina todas las excusas. La verdad sobre Fudoshin, sobre la armadura mental, sobre volverse inquebrantable, es devastadoramente simple. No es complicado. No es místico. Se trata simplemente de hacer constantemente cosas que resultan incómodas hasta que el sistema nervioso se reestructure. Los samuráis no tenían técnicas secretas. Tenían una práctica disciplinada. No tenían fórmulas mágicas.
Estaban expuestos diariamente al sufrimiento. No conocían ningún atajo. Tenían décadas de entrenamiento. Miyamoto Musashi ganó 60 duelos no porque haya nacido especial, sino porque entrenó obsesivamente desde los 13 años hasta su muerte, 50 años de práctica diaria, 50 años de malestar deliberado, 50 años de enfrentarse exactamente a lo que más le asustaba. Tienes acceso al mismo proceso. Duchas frías, catarsis emocional, exposición intencional al miedo, hablar en público, conversaciones difíciles, desafíos físicos. Nada de esto es un secreto. Está disponible para todos. La diferencia entre Sofía y la persona que era antes no estaba en su acceso a la información, sino en su voluntad de practicar. Y eso es lo que separa a quienes desarrollan una verdadera resiliencia mental de quienes simplemente hablan de ello, la voluntad. Querer sentirse incómodo. Querer parecer tonto mientras aprende. Voluntad de fracasar repetidamente. Voluntad de seguir practicando cuando nadie mira. La última gran comprensión de Sofía se produjo 2 años y medio después de su viaje. Era de mañana y estaba bajo el chorro de agua fría de la ducha. Algo había cambiado. Ya no contaba los segundos. Ya no esperaba que desapareciera el malestar. Simplemente estaba ahí. Regalo. El agua fría era solo agua fría. Sin historia de fondo. Sin resistencia. Este es el nivel más alto de Fudosin. No es la ausencia de malestar, sino la ausencia de sufrimiento por estar incómodo. Puedes sentir malestar sin ser consumido por él. Puedes experimentar miedo sin ser controlado por él. Puedes afrontar las dificultades sin crear drama a su alrededor. Eso es lo que lo hace intocable. No la ausencia de desafíos, sino la ausencia de resistencia interna a ellos. La vida siempre traerá tormentas. La cuestión no es si vendrán, sino si te sacudirán de tu centro o si permanecerás como la montaña, afectado en la superficie pero inmóvil en el centro. La cuestión no es si el método funciona. Los samuráis han demostrado su eficacia a lo largo de los siglos. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio. El precio es el malestar diario. Es hacer cosas que te asustan cuando preferirías permanecer en tu zona de confort. Es mantener la práctica incluso cuando la motivación desaparece. Se está convirtiendo en alguien que tus viejos amigos tal vez no reconozcan. Pero lo que obtienes a cambio no tiene precio. Te mueves por la vida como si nada pudiera tocarte. Enfréntate a cualquier cosa sin derrumbarte. Conviértase en la persona que hace que los demás se pregunten, ¿cómo pueden mantener la calma? ¿Cómo pueden soportar tantas cosas? La armadura mental no se basa en la comodidad. Está forjado en el fuego del sufrimiento deliberado. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu atención. Ahora haz algo que te asuste. Hasta la próxima.